Después de esto, Satán, que odia a todos los buenos, tomó la forma de un ángel, y con él otros dos, de manera que se parecían a los 3 ángeles que habían traído a Adán oro, incienso y mirra. Se presentó ante Adán y Eva mientras estaban recostados bajo la sombra del árbol, y los saludó engañosamente con palabras aparentemente justas. Y cuando Adán vio su agradable expresión y escuchó su dulce voz, se levantó, les dio la bienvenida y los trajo a donde Eva. Y permanecieron todos juntos. Y el corazón de Adán se alegró, porque pensó que éstos eran los mismos ángeles que les trajeron el oro, el incienso y la mirra. Porque cuando llegaron a Adán por primera vez, trajeron con ellos paz y alegría, y también las 3 señales. Por esto es que Adán creyó que con esta segunda vez traerían otras señales para regocijarse. Pero él no sabía que era Satán, y lo recibió con alegría. Luego Satán, el más alto de ellos, dijo: «Regocíjense, oh Adán, y alégrense. Miren, Dios nos ha enviado para decirte algo». Y dijo Adán: «¿Qué es?». Entonces Satán respondió: «Es una cosa simple, sin embargo, es la palabra de Dios, que aceptes lo que te digamos y lo hagas. Pero si no lo aceptas, vamos a volver a Dios y le diremos que no quisiste obedecer a su mandato». Y Satán le dijo a Adán de nuevo: «No tengas miedo y no tiembles, ya nos conoces». Y Adán dijo: «Yo no los conozco». Entonces Satán le dijo: «Yo soy el ángel que te trajo el oro y te llevé a la cueva. Este otro ángel es el que te trajo incienso, y ese tercer ángel es el que te trajo la mirra cuando estabas en la cima de la montaña, y que los llevé a la cueva. Pero en cuanto a los otros ángeles que aparecieron en la cueva, Dios no los ha enviado con nosotros en este momento, porque Él nos dijo: ustedes serán suficientes». Así que cuando Adán escuchó estas palabras, a su juicio, pensó que estos ángeles hablaban la palabra de Dios, por lo tanto, podrían disfrutar. Y el Satán le dijo: «Jura, y te prometo que recibirás». Y Adán dijo: «No sé cómo jurar y prometer». Y el Satán le dijo: «Mantén tu parte y ponla dentro de mi mano». Entonces Adán se celebró en su mano y la puso en manos de Satán, cuando Satán le dijo: «Repite ahora. Tan cierto como que Dios es vida, es la razón, y por su palabra creó las estrellas en los cielos, y estableció el terreno seco sobre las aguas, y me ha creado fuera de los 4 elementos y del polvo de la tierra. Digo que no romperé mi promesa, ni renunciaré a mi palabra». Y Adán juró así. Entonces el Satán le dijo: «Mira, ahora es ya un buen tiempo desde que salieron del jardín, y no sabes nada sobre la maldad. Pero ahora Dios te dice que poseas a Eva, puesto que ella salió de tu costado, y debes unirte a ella y tener hijos, para su comodidad y para evitar problemas y dolor. Mas esto en realidad no es difícil para ti, ni debe causarte escándalo». Capítulo 71. Sin embargo, cuando Adán escuchó estas palabras de Satán, se sintió apesadumbrado, debido al juramento que hizo y de su problema, y dijo: ¿puedo yo cometer adulterio con mi propia carne y mis propios huesos? Y pecaré contra mí mismo para desnutrirme, y así Dios me eche de la faz de la tierra. Si en un primer momento que comí del árbol, Él me sacó del jardín y me trajo a esta tierra,
privándome de mi naturaleza brillante, y trajo la muerte sobre mí. Entonces, al hacer esto, Él me cortará de la tierra y me enviará al Sheol y me llenará de plagas por mucho tiempo. Pero Dios nunca nos ha hablado de estas palabras que ustedes nos han dicho, pues ustedes no son ángeles de Dios y Él no los ha enviado. Ustedes son demonios y han bajado y presentado delante de nosotros con una falsa apariencia. Lejos de aquí, malditos de Dios. Entonces los demonios huyeron de delante de Adán, y él y Eva se levantaron y regresaron a la cueva de los tesoros, y entraron en ella. Entonces dijo Adán a Eva: ¿Viste lo que hice? No se lo digas a nadie, porque yo he pecado contra Dios en juramento, tomando su nombre, y puesto mi mano otra vez más con Satán. Eva entonces celebró su paz, como le dijo Adán. Luego Adán se levantó y levantó sus manos ante Dios, y avergonzado y deprimido, y con lágrimas, le pidió perdón por lo que había hecho. Y así se mantuvo Adán de pie, orando durante 40 días y 40 noches, y no comía ni bebía, hasta que su cuerpo, agotándose, cayó al suelo por el hambre y la sed. Entonces Dios, enviando su palabra a Adán, hizo que se levantara y le dijo: «Oh Adán, ¿por qué has jurado por mi nombre y has hecho este acuerdo con Satán por segunda vez?» Y Adán lloró y dijo: «Oh Dios mío, perdóname, fue un acto involuntario, pues creí que eran ángeles tuyos». Y Dios perdonó a Adán diciéndole: «Tengan cuidado de Satán», y retiró su palabra de Adán. Entonces el corazón de Adán fue confortado, y tomando a Eva, salieron de la cueva para preparar algo de comida para sus cuerpos. Y a partir de ese día, Adán luchaba en su mente acerca de unirse a Eva, y temía hacerlo, pues no quería que Dios se enojara con él. Adán y Eva fueron al río de agua y se sentaron en el banco, como la gente hace cuando disfrutan del momento. Y Satán se puso celoso de ellos y pensó un nuevo plan para destruirlos. Capítulo 72. Entonces Satán y 10 de sus anfitriones se transformaron en doncellas que por gracia eran diferentes a los demás del mundo. Vinieron hasta el río en presencia de Adán y Eva, y ellos se dijeron entre sí: «Ven, vamos a ver las caras de Adán y Eva, que son de los hombres sobre la tierra, bellos como son y tan diferentes al aspecto de nuestras propias caras». Luego vinieron a Adán y Eva, y saludándolos, les hacían estas preguntas. Adán y Eva, mirándolos también, se preguntaban por su belleza, y dijeron: ¿existe entonces, así como nosotros, otro mundo con criaturas tan hermosas como ustedes? Y las doncellas dijeron a Adán y Eva: sí, de hecho, somos una abundante creación. Luego Adán les dijo: «¿Pero cómo se multiplican?» Y ellos le contestaron: «Tenemos maridos que se han unido a nosotras y tenemos niños que crecen y que a su vez se unen entre sí, y vamos aumentando en número, pero creemos, Adán, que no nos creen. Les mostraremos a nuestros maridos e hijos». Entonces ellos gritaron al otro lado del río, como si estuvieran llamando a sus maridos y sus hijos, y vinieron desde el río los hombres y los niños, y todos los hombres llegaron a su esposa. Sus hijos estaban con ellos. Y cuando Adán y Eva vieron a todos ellos, quedaron mudos, solo pensando dentro de sí mismos. Luego dijeron a Adán y a Eva:
vean a todos nuestros maridos y nuestros hijos. Adán, tú debes unirte a Eva, como ya nosotros lo hemos hecho, y así tendrán niños, como nosotros tenemos. Esto era tan solo un plan malévolo de Satán para engañar a Adán. Satán también pensaba dentro de sí mismo: si Dios mandó a Adán primero que no comiese del fruto del árbol, porque si no moriría. Sin embargo, Adán comió y Dios no lo mató, sino que solamente decretó su muerte y las plagas y los juicios hasta el día que salga de su cuerpo. Ahora, entonces, si cae en el engaño, haciéndome caso otra vez y se une a Eva sin el permiso de Dios, entonces Dios lo matará definitivamente. Por lo tanto, Satán trabajó duro por esta aparición ante Adán y Eva, porque él quería matarlo y hacer que desapareciera de la faz de la tierra. Mientras tanto, el fuego del pecado entró en Adán y él pensó en cometerlo, pero él mismo se sujetó, temiendo que si él seguía este consejo de Satán, Dios lo mataría. Entonces Adán y Eva se levantaron y oraron a Dios, mientras que Satán y sus anfitriones cayeron en el río en presencia de Adán y Eva y les dejaron, regresando a su propio mundo. Entonces Adán y Eva volvieron a la cueva de los tesoros y como estaba ya cerca la noche, llegaron como era su costumbre a tiempo. Y los dos se levantaron y oraron a Dios esa noche. Adán se mantuvo de pie en oración, aún sin saber cómo orar, por la razón de los pensamientos que en su corazón estaban acerca de su unión con Eva, y continuó hasta mañana. Y cuando la luz surgió, dijo Adán a Eva: «Levántate, vamos a ir por debajo de la montaña, a donde nos dieron el oro, y vamos a pedir al Señor en relación con esta cuestión». Luego Eva dijo: «¿Qué asunto es ese, Adán?». Y él respondió a ella: «Eso, de pedirle a Dios que me permita unirme a ti, porque no lo voy a hacer sin su permiso, o si no Él nos hará perecer a ti y a mí. Los demonios, con sus apariciones pecaminosas, han fijado en mi corazón el fuego del pecado». Entonces dijo Eva a Adán: «¿Por qué es necesario que vayamos abajo de la montaña? Levantémonos en oración aquí mismo, en la cueva, y Dios nos dirá si nos es permitido eso que pedimos o no». Adán entonces se levantó en oración y dijo: «Oh Dios, tú sabes que hemos transgredido en contra tuya, y desde el momento que transgredimos, fuimos despojados de nuestra brillante apariencia, y nuestro cuerpo se volvió en brutal, requiriendo de alimento y bebida como el animal desea. Venimos ante ti, oh Dios, porque no queremos hacer nada sin tu permiso, porque tenemos temor de ti, de que nos vayas a destruir, porque si hacemos sin tu permiso lo que Satán nos dijo, tú nos harás perecer. Por eso, entonces, Señor, toma nuestras almas de nosotros y haznos libres de esta animal lujuria, y si no, sepáranos el uno del otro, para estar lejos de los demás. Por otra parte, oh Dios, si nos separas el uno del otro, los demonios nos van a engañar con sus apariciones que se asemejan a nosotros, y destruirán nuestros corazones y nuestros pensamientos, queriendo ir a donde los demás. Sin embargo, si cada uno de nosotros no vamos hacia los demás, los demonios vendrán a nosotros en apariciones según nuestra semejanza y nos tentarán constantemente». Aquí Adán terminó su oración.
Capítulo 73. Y Dios consideró las palabras de Adán, y vio que era cierto lo que pasaría por aceptar el consejo de Satán. Y Dios aprobó lo que Adán había pensado sobre este asunto, y la oración que había ofrecido en su presencia. Y su palabra vino y le dijo: Oh Adán, si hubieses tenido esta misma precaución antes de que salieras del jardín. Después de eso, Dios envió a su ángel, el que había traído el oro, y al ángel que había traído incienso, y al ángel que había traído la mirra a Adán, a que le informen respecto a su matrimonio con Eva. Entonces los ángeles dijeron a Adán: Toma el oro y dáselo a Eva, como un regalo de bodas, y la promesa de casarte con ella. Entonces dale como regalo algo de incienso y de mirra, como muestra que ambos serán una sola carne. Adán obedeció a los ángeles y tomó el oro y lo puso en la víspera en el seno de su vestido, y prometió casarse con ella tomándola de la mano. Entonces los ángeles mandaron a Adán y a Eva a levantarse y a orar 40 días y 40 noches. Y pasados los días fijados, recién Adán podrá estar con su esposa, para que desde ese momento tal acto matrimonial sería un acto puro y sin mancilla, para así tener hijos y multiplicarse sobre la faz de la tierra. Luego que Adán y Eva recibieron las palabras de los ángeles, y los ángeles se apartaron de ellos. Entonces Adán y Eva comenzaron a orar y continuaron así hasta finales de los 40 días, y entonces fueron y estuvieron juntos, como los ángeles les habían dicho. Y desde el momento en que Adán salió del jardín hasta que se unió a Eva, eran ya 223 días, que son 7 meses y 13 días. Así fue derrotada la guerra que Satán tuvo contra Adán. Capítulo 74. Y les tocó vivir en la tierra de trabajo, con el fin de mantener sus cuerpos en buen estado de salud, y que continuó hasta los 9 meses de embarazo de Eva, y el tiempo se acercaba cuando ella debería dar a luz. Luego dijo a Adán: Las señales nos indican que esta cueva, desde que salimos del jardín, es un lugar puro, y estaremos orando aquí de nuevo por algún tiempo. No es conveniente que dé a luz en este lugar. Vayamos a la cúpula de roca que Dios nos hizo de refugio, librándonos de la mala intención de Satán de matarnos con una gran piedra. Adán luego tomó a Eva de la cueva, y cuando llegó el momento de dar a luz, ella se asustó mucho. Y Adán sintió mucha compasión y estaba muy preocupado por ella, porque creía que estaba cerca de la muerte, y las palabras de Dios sobre su fin se estaban cumpliendo. Con sufrimiento tendrá a sus hijos, y con dolor los dará a luz. Pero cuando Adán vio el peligro en que Eva estaba, se levantó y oró a Dios y dijo: Oh Señor, mírame con ojos de compasión y de misericordia, y libérame de esta angustia. Y Dios miró a su sierva, Eva, y en su entrega dio a luz a su primer hijo, y con él una hija. Y se regocijó a Adán en Eva, y agradeció por la liberación del dolor, y también por los hijos nacidos. Adán y Eva rindieron culto en la cueva hasta el final de 8 días, y a su hijo llamó Caín, y a la hija Luluba. Y el significado de Caín es odio, porque odiaba a su hermana en el vientre materno antes de que naciera. Por eso Adán lo nombró Caín. Pero Luluba
significa hermoso, porque era más hermosa que su madre. Entonces Adán y Eva esperaron hasta que Caín y su hermana tuvieran 40 días de nacidos. Entonces Adán dijo a Eva: «Vamos a hacer una ofrenda y ofrecerla en nombre de los niños». Y Eva dijo: «Vamos a hacer una ofrenda para el primer hijo nacido, y luego vamos a hacer otra por la hija». Capítulo 75. Entonces Adán preparó una ofrenda, y él y Eva las ofrecen para sus hijos, y lo llevaron al altar que había construido en un principio. Y Adán ofreció la ofrenda y pidió a Dios que la aceptase. Entonces Dios aceptó la ofrenda de Adán y envió una luz del cielo que consumió la ofrenda. Adán y el niño se acercaron a la ofrenda, pero Eva y la niña no se acercaron a ella. Adán, luego de haber entregado la ofrenda, baja del altar con el niño muy alegre. Luego de 40 días, es decir, 80 días, Adán preparó otra ofrenda y llevó a Eva y a los niños y subieron al altar y entregaron otra ofrenda, esta vez por la niña, y pidió que fuese aceptada. Y el Señor aceptó la ofrenda de Adán y Eva. Entonces Adán, Eva y los niños se acercaron juntos y bajaron de la montaña con gran regocijo. Pero ellos no regresaron a la cueva en la que nacieron los niños, sino que llegaron a la cueva de los tesoros, a fin de que los niños fueran bendecidos con todas las señales que fueran traídas del jardín. Sin embargo, después de haber sido bendecidos con estas señales, regresaron a la cueva en la que nacieron. Sin embargo, antes de que Eva habían ofrecido la ofrenda, Adán había tomado a Eva y habían bajado hasta el río, donde se habían tirado la primera vez y se lavaron. Adán lavó su cuerpo y Eva el suyo, luego de haber terminado la angustia por la que habían pasado. Adán y Eva, después de lavarse en el río de agua, cada noche regresaban a la cueva de los tesoros, donde oraban y se bendecían, y luego regresaban a su cueva, donde sus hijos habían nacido. Adán y Eva hicieron esto hasta que los niños fueron sido destetados. Después de que fueron destetados, Adán hizo una ofrenda para las almas de sus hijos, además de las 3 veces cada semana que hacía ofrenda por ellos mismos. Cuando los niños fueron destetados, Eva concibió una vez más, y cuando su embarazo llegó a término, dio a luz a otro hijo e hija. Y ellos fueron llamados Abel el hijo y Aclea la niña. Entonces, al final de 40 días, Adán hizo una ofrenda para el hijo, y al final de los 80 días hizo otra ofrenda para la hija. Y fueron tratados como habían sido tratados Caín y su hermana Lúluba. Fueron luego a la cueva de los tesoros, donde recibieron sus bendiciones, tras lo cual regresaron a la cueva donde habían nacido. Después de que estos niños nacieron, Eva dejó de tener hijos.